Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 11. Capítulo 11. Dios caballo y rey dragón. La vasta llanura al pie de la montaña de Nuestra Señora estaba repleta de Khalsars procedentes de todos los rincones del mar Dothraki. Decenas de miles de guerreros Dothraki formaban un círculo enorme, enfrentados en tenso silencio. El aire mismo parecía vibrar con el olor a sudor, polvo y las chispas invisibles de la batalla a punto de estallar. Sobre un estrado elevado, las ancianas brujas del Dosh Kaleem permanecían sentadas como estatuas marchitas, con la mirada perdida en la escena. Habían presenciado innumerables pruebas y muertes a lo largo de su vida, pero lo que estaba a punto de suceder sería incomparable. Un hombre colosal, ancho como un oso, cabalgaba sobre un corcel enorme. Su trenza era gruesa y pesada, adornada con anillos dorados que tintineaban al moverse. Este era Mano Sangrienta Moreau, un Khal cuya fuerza y crueldad eran legendarias en las praderas. Tiró bruscamente de las riendas y miró fijamente al hombre solitario que se encontraba en el campo abierto. Damián Torne. La voz de Moreau explotó como un trueno. Forastero. Su risa resonó por todo el círculo. Ni siquiera te han crecido las trenzas, ¿y te atreves a soñar con dominar a todos los sementales bajo el cielo? Una tormenta de burlas y risas estalló entre los Khals que estaban detrás de él. Regresa a tus ruinas valirias. Gritó uno. Vete antes de que la hierba misma se coma tus huesos. El rugido de burla recorrió las filas como un reguero de pólvora. Sin embargo, Damián permaneció inmóvil, tranquilo como un lago en calma en medio del caos. Ni un atisbo de emoción cruzó su rostro. Luego, lentamente, apareció una leve sonrisa. No era una sonrisa de arrogancia ni de desafío, sino de certeza, la expresión de un hombre que ya conocía el final de esta historia. Se giró ligeramente y dio una orden silenciosa a sus compañeros, Daka y Mazuo, que estaban unos pasos detrás de él. Lleva a nuestra gente de regreso al borde del campo. Obedecieron sin cuestionar y se retiraron con sus hombres. Para los Khals que observaban, esto parecía cobardía. La risa se hizo más fuerte y el círculo se apretó como para aplastarlo bajo el ridículo. Creían que Damián Torne tenía miedo. Pero Damián simplemente caminó hacia adelante, paso a paso, hacia el centro del círculo, solo. El aire se densificó por la tensión. A su alrededor había cientos de Khals y sus jinetes de sangre de élite, los guerreros más letales de las llanuras. Sin embargo, su ritmo no flaqueó. Finalmente, se detuvo y miró alrededor del círculo, recorriendo con su mirada sus rostros uno por uno. Cuando habló, su voz no era fuerte, pero cortó el silencio como una cuchilla de hielo. Tienes razón, dijo en voz baja. Todavía no me han crecido las trenzas. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en la gruesa trenza de Moreau, cuyas campanillas doradas tintineaban débilmente con el viento. Porque mis logros no necesitan ser registrados con cabello. Un murmullo frío recorrió la multitud. El rostro de Moreau se sonrojó, sus fosas nasales se dilataron de furia. Pero antes de que pudiera responder, Damián continuó con un tono tranquilo y sereno. Dime, Moreau. ¿Tu dios caballo nunca te ha dicho que el cielo es su reino prohibido? Los Khals intercambiaron miradas inquietas. Por primera vez, la incertidumbre se asomó a sus ojos. Y entonces el mundo cambió. Sin previo aviso, Damián echó la cabeza hacia atrás y emitió un sonido que no era humano. No fue un rugido. Ni siquiera un grito. Fue un pulso de energía espiritual cruda, un martillo invisible que golpeó profundamente en cada alma presente. Un zumbido atronador llenó el aire mientras los caballos de guerra relinchaban y se encabritaban presas del pánico. Sus cascos desgarraban la tierra al intentar escapar, mientras la espuma les salía de la boca aterrorizados. La bravuconería de los Khals se quebró al instante. El pánico se reflejó en sus ojos mientras luchaban por controlar a sus monturas. Luego vino la luz. Un resplandor blanco abrasador brotó del cuerpo de Damián, tan intenso que ahogó el sol. Crack. 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 El sonido de los huesos rompiéndose y reformándose resonó espantosamente, una sinfonía de transformación. Ante la mirada horrorizada de decenas de miles de personas, el cuerpo de Damián comenzó a cambiar. Escamas negras ondularon su piel como metal líquido. Sus hombros se ensancharon, sus músculos se hincharon y de su espalda brotaron un par de alas enormes que oscurecieron el cielo. La transformación se completó en unos instantes. Donde una vez estuvo un hombre, ahora se alzaba un dragón.
Una enorme serpiente negra de leyenda de casi 40 metros de largo. El viento de sus alas azotaba la llanura, levantando arena y polvo en remolinos, formando una tormenta sofocante. Los guerreros se protegían el rostro, incapaces de siquiera mirarlo directamente. Damián Torneo, en lo que se había convertido, se elevó lentamente en el aire, la sombra de sus inmensas alas se extendía a través del círculo de Kals como un eclipse viviente. La presión que descendió sobre ellos fue insoportable. El terror primordial de un depredador que dominaba la cadena alimentaria de la creación. Uno a uno, los caballos de guerra se desplomaron, gritando, con el cuerpo temblando sin control. La espuma goteaba de sus bocas mientras caían de rodillas en señal de sumisión. Los Kals también temblaron. Sus manos temblaron con tanta fuerza que algunos dejaron caer sus armas. Los dos Kaleen en el estrado se pusieron de pie al unísono, con los ojos abiertos por la sorpresa. En el aire, los ojos dorados del dragón brillaban como soles fundidos. Miró a los mortales que se encontraban abajo. Diminutas y frágiles criaturas que se arrastraban por el polvo. Entonces abrió las mandíbulas. Lo que brotó no fue una llama como la conocían los mortales, sino una fuerza radiante de aniquilación, pura y cegadora. Era la luz y el calor del corazón de una estrella, desatado sobre la tierra. El mundo quedó en silencio. No hubo explosión ni trueno, solo luz. El círculo de Kals y sus jinetes de sangre se desvaneció en ese resplandor, sus gritos se interrumpieron. El fuego no quemó tanto como borró. Carne, hueso y acero se disolvieron en la nada. El calor era tan intenso que cada gota de sangre de sus cuerpos se vaporizó antes de caer al suelo. Ni una sola mancha marcó el suelo de Baes Dothrak. No fue una batalla. Fue un castigo divino. Esas palabras resonaron en la mente de Damián mientras la luz se desvanecía. Cuando el brillo finalmente se desvaneció, todo lo que quedó fueron siluetas ennegrecidas quemadas en la tierra. Sombras carbonizadas con forma humana que aún humeaban débilmente. Se hizo el silencio. Un silencio tan absoluto que incluso el viento parecía tener miedo de soplar. Decenas de miles de Dothraki supervivientes se quedaron paralizados, mirando con horror al dragón que flotaba sobre la llanura. Y entonces ocurrió algo extraño. Las marcas carbonizadas en el suelo brillaban con brasas. Las siluetas de caballos se formaron de fuego y ceniza, corriendo en círculos alrededor del dragón antes de dispersarse como chispas hacia el cielo. La visión destrozó los últimos vestigios de incredulidad. La antigua fe de los Dothraki, rota y renacida en un instante, se volvió contra sí misma y adoptó una nueva forma. En el estrado, la mayor de los dos Kaleen, con su cabello blanco temblando, levantó su cetro en alto. Su voz se quebró por la edad, pero sus palabras resonaron en toda la ciudad santa. No derramó ni una sola gota de sangre. Su voz se elevó, llena de admiración y reverencia salvaje. El oráculo del dios caballo se ha cumplido. Todos los rostros se giraron hacia arriba, con los ojos abiertos y la respiración contenida. Él es el semental que monta el mundo. Gritó. Su declaración golpeó el aire como un martillo, sellando la victoria de Damián Torne no solo por su fuerza, sino por su fe misma. El dragón descendió lentamente, aterrizando en el campo quemado. Al tocar la tierra con sus garras, su figura brilló, encogiéndose y recuperando su forma humana. Cuando la luz se desvaneció, Damián volvió a ser un hombre. Moreno, desnudo, sin rastro de llamas ni daño. Su expresión era tranquila, casi serena, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Kal Daka fue el primero en moverse. Arrojó su arma a un lado y corrió hacia adelante, sosteniendo la capa de león blanca de Damián. Arrodillándose, la colocó sobre los hombros de Damián y presionó su frente contra el suelo. Kal de Kals. Gritó. Mazuo lo siguió, arrodillándose a su lado. Su devoción se extendió como fuego a través de la hierba seca. Los guerreros que habían perdido a sus Kals, los mismos hombres que se habían burlado de Damián minutos antes, ahora arrojaron sus araki arcos largos, cayendo de rodillas en oleadas. Primero cientos. Luego miles. Y finalmente, decenas de miles. Sus voces unificadas resonaron por toda la ciudad santa. Kal de Kals. Kal de Kals. El canto subía y bajaba como el redoble de 1000 tambores, resonando en las montañas y sacudiendo los cielos mismos. Damián se encontraba al pie de la montaña de Nuestra Señora, con el viento azotando su capa tras él. Ante él se extendía un mar de guerreros arrodillados. La mayor hueste que los Dothraki jamás habían reunido. Volvió su mirada hacia el oeste, sus ojos duros y tranquilos. Más allá del horizonte se encontraban reinos esperando a caer y tronos esperando a arder. Por ahora, el mar Dothraki le pertenecía.
Y pronto, el mundo también lo haría. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Los secuaces del Rey Dragón. Base Dothraki nunca había estado tan lleno de gente. Los Khalasars, que solían reunirse aquí solo para ocasiones sagradas, ahora parecían haber sido atraídos por una mano invisible. Más de 100.000 guerreros Dothraki, junto con sus caballos, esclavos y rebaños, habían devorado las llanuras circundantes hasta que no quedó nada más que tierra amarilla y desnuda. Las praderas que una vez fueron verdes fueron pisoteadas hasta convertirse en polvo, el aire estaba cargado con el olor a estiércol de caballo, sudor y locura reprimida. Dentro de la gran tienda del nuevo Khal, Damián Torne se sentaba en un sencillo trono envuelto en piel de león blanca. Su presencia llenaba el espacio de una calma opresiva. Ante él se arrodillaron Daka y Mazuo, los únicos dos hombres en quienes confiaba plenamente, los primeros en jurarle lealtad tras su ascensión divina. Ambos se inclinaron sobre una rodilla, con voz baja y respetuosa mientras informaban. Khal, comenzó Mazuo, todos los Khalasars cerca de la ciudad santa han sido puestos bajo tu mando. Pero, frunció ligeramente el ceño. Varios Khalasars poderosos no han respondido a tu llamado. El Khalasar de Cargo, Pezuña de Hierro, ya ha marchado hacia el oeste. Su destino parece ser Kor. Damián permaneció en silencio durante un largo momento. Una banda de saqueadores que buscaba botín en el oeste no era un problema. Ya habría tiempo para lidiar con ellos más tarde, tiempo para hacerlos arrodillarse. Bajó la vista hacia el mapa extendido sobre la mesa baja que tenía delante. Su tono era sereno, pero cada palabra tenía el peso de una orden. Lo que yace bajo mis pies ya no es una alianza vaga de tribus. Daka y Mazuo se enderezaron instantáneamente, con la columna rígida como si un viento tormentoso los hubiera golpeado. A partir de hoy, continuó Damián, tú y yo somos uno. Y te guiaré para traer un nuevo orden a este mundo. Se levantó de su trono y salió. El viento abría la puerta de la tienda. Más allá se extendía un océano de gente. Guerreros, caballos, estandartes, la luz de las hogueras. Un mar viviente que temblaba ante su presencia. Él los miró y habló de nuevo, con voz tranquila y resuelta. Todos los guerreros se unirán bajo una sola legión. De ahora en adelante, serán los esbirros del dragón. Serán mis garras. Daka y Mazuo intercambiaron miradas, repitiendo las palabras en voz baja. Esbirros del dragón. El solo sonido despertó algo antiguo y primitivo en sus venas. El nombre tenía peso, más pesado que cualquier título de Khalasar. Dame tu primer pedido, dijo Daka con voz temblorosa por la anticipación. Damián se giró hacia ellos con expresión ilegible. Todos los guerreros, dijo, deben llevar armadura. Las palabras cayeron como piedras en un lago silencioso. Los dos hombres se quedaron paralizados. Daka alzó la cabeza de golpe, y su entusiasmo dio paso a la incredulidad. Khal. La armadura es el caparazón de un cobarde. Los Dothraki confían en la velocidad, en sus caballos y sus espadas. Los fuertes no necesitan hierro tras el cual esconderse. ¿De verdad? La voz de Damián era tranquila, peligrosamente baja. Sin responder más, salió de la tienda. En cuanto apareció, todas las cabezas se giraron. Un mar de ojos lo seguía. Damián señaló a un viejo guerrero entre la multitud. Un hombre canoso cuya trenza estaba llena de campanillas de oro, cada una ganada a través de la victoria. Tú, hijo Damián. Ven aquí. El guerrero avanzó con orgullo. Había sido Khas de un poderoso Khal, y el peso de su nombre se extendía entre las filas murmurantes. Inclinó la cabeza levemente en señal de respeto, aunque su tono era firme. Khal, la armadura ralentizará al caballo de guerra y ata las extremidades del guerrero. El dios caballo solo protege a los valientes que se enfrentan a la muerte desnudos. Murmullos de acuerdo resonaron entre los soldados reunidos. Siglos de fe se opusieron a esta única orden. Damián no discutió. Su calma era inquebrantable. Se giró hacia Mazuo. Traed lo que les quitasteis a los mercaderes. Ponedlo sobre él. Mazuo se apresuró a marcharse y regresó momentos después con una armadura reluciente. Una obra maestra de hierro ennegrecido, pulida hasta alcanzar un brillo de espejo. Damián la había reforjado él mismo, reforzándola con su fuego de dragón hasta que relució con tenues vetas carmesí. Daka ayudó a sujetar la armadura al viejo guerrero, quien gruñó bajo el peso desconocido. Las placas eran pesadas y el metal frío contra su piel. Parecía un hombre atrapado dentro de una jaula. Ahora, dijo Damián suavemente, golpéalo. Con todas tus fuerzas.
Los ojos del viejo guerrero se abrieron de par en par. La multitud se quedó sin aliento. Golpear a un hermano, incluso para una prueba, era impensable. Cali, comenzó el anciano, inseguro. A por todas. Repitió Damián. Su voz tenía la firmeza de la ley. El guerrero no dudó más. Rugiendo como una bestia, desenvainó su araki y blandió el arma con todas sus fuerzas. La hoja curva silbó en el aire y se estrelló contra el pecho blindado con una chispa cegadora. Sonido metálico. El sonido del impacto resonó por toda la llanura. Los espectadores se estremecieron, esperando sangre. Pero cuando el polvo se disipó, el resultado silenció incluso al viento. La espada del viejo guerrero rebotó, y el impacto le entumeció las manos. Un leve rasguño blanco marcaba la armadura, nada más. Daka, ileso, se mantenía erguido y sereno, contemplando su peto intacto. Un murmullo bajo recorrió la multitud. La incredulidad se convirtió en asombro. Damián avanzó lentamente, con la mirada fija en el tembloroso viejo guerrero. La tradición existe para mantenerte vivo, dijo con serenidad. Si una tradición solo trae muerte, entonces no es sagrada. No vale nada. Giró ligeramente la cabeza y sus ojos recorrieron a la multitud como si fueran espadas gemelas. A partir de hoy, mis palabras serán vuestra única tradición. Nadie se atrevió a hablar. El silencio de la rendición se extendió como un reguero de pólvora. Así comenzó la gran rueda, una rueda de cambio que golpeaba sin piedad los huesos de las antiguas costumbres. Uno por uno, Damián Thorne dio sus órdenes y el mar Dothraki tembló. Mathuo, dijo, te nombro jefe de logística. Toma esta riqueza y compra hasta el último trozo de mineral a los mercaderes. Contrata a todos los herreros, artesanos y trabajadores que encuentres. Constrúyeme una fija. 1000 hornos si es necesario. Vaes Dothrak ya no será una ciudad de tiendas, sino de hierro. Sí, Cal. Mathuo hizo una profunda reverencia y se marchó apresuradamente. Pronto, el sonido de los martillos resonó por toda la ciudad santa por primera vez en su historia. Salía humo de los hornos recién construidos. Los comerciantes inundaron la ciudad, oliendo las ganancias, trayendo metales, herramientas y trabajadores. Los Dothraki siempre habían destruido, nunca construido, pero ahora los fuegos de la creación ardían junto a los fuegos de la guerra. Luego vino el segundo decreto de Damián. Daka, dijo, dispersa a todos los Kas. No me importa a quién sirvieron antes. A partir de ahora, cada guerrero me servirá solo a mí. Describió su nueva estructura con precisión militar. 10 hombres forman un escuadrón. 10 escuadrones hacen 100. Una centuria. 10 centurias forman 1000. Un kou. Cada kou tendrá su comandante. La disciplina, la unidad y la obediencia reemplazarán al caos y al orgullo. Los Dothraki resistieron con fiereza. Siempre habían seguido a sus linajes, a sus hermanos, a sus líderes familiares. Ahora se veían obligados a entrar en orden, en un sistema ajeno a su libertad. Se produjeron peleas. Damián los acabó él mismo. Cuando varios líderes se levantaron contra su gobierno, caminó entre ellos sin decir palabra y los convirtió en cenizas con un destello de fuego de dragón. La visión silenció al resto. El miedo reemplazó a la rebelión. Poco a poco, los Khalasars dispersos se fusionaron en una fuerza disciplinada. Pero Damián no había terminado. Seleccionó cuidadosamente a 100 de los jóvenes más fuertes y prometedores de cada tribu. Hijos de antiguos Khals, jinetes veloces, asesinos diestros. De estos 1000 elegidos, formó su guardia personal. Los llamó el ejército Longwu. La guardia marcial del dragón. Le respondieron solo a él. Día y noche, el entrenamiento sacudía las llanuras. Los guerreros se adiestraban en formación, aprendían a moverse al unísono, a obedecer señales y cuernos, a luchar no como jinetes salvajes, sino como soldados. Una nueva raza de Dothraki forjada en hierro y fuego. Las semanas se convirtieron en meses. La horda que una vez fue caótica se había transformado. Al pie de la montaña de Nuestra Señora, se alzaba un nuevo ejército. Filas y filas de jinetes con armadura, cuyas placas de cuero y hierro brillaban bajo el sol. Permanecían en perfecta formación, silenciosos, inflexibles. Un bosque de acero donde antes solo había hierba silvestre. Daka subió la ladera hasta donde Damián estaba observándolos, con los ojos ardiendo de orgullo y cálculo. Cal. Dijo Daka con urgencia. Los pastos cerca de la ciudad santa están casi desiertos. Los caballos están perdiendo fuerza. Si nos quedamos aquí, moriremos de hambre antes de partir. Damián asintió. Su mirada se desvió hacia el horizonte.
El lejano oeste, donde aguardaban humo y oro. Ya es hora, dijo en voz baja. Bajó la pendiente y caminó hacia el frente de su ejército reunido. 100.000 ojos seguían cada uno de sus pasos. Desenvainó su arak, la hoja curva de acero valirio que había tomado de las cenizas de un cal caído. Bajo la luz del sol, el metal resplandecía con oleadas de fuego oscuro. Alzando la espada en alto, Damián la apuntó hacia el oeste, hacia las tierras de riqueza y cadenas. Nuestra primera parada es Meereen, declaró, y su voz resonó como un trueno sobre la llanura. Salid y pintad esa ciudad enjollada con los colores de nuestras banderas. Rugido. Un coro ensordecedor surgió de 100.000 gargantas. La tierra misma pareció temblar bajo el peso de sus gritos. Las praderas temblaron cuando el mar de caballos comenzó a moverse. Una marea imparable de cascos y acero. Durante siglos, los Dothraki habían sido una tormenta. Ahora, bajo el mando de Damián Torne, el rey dragón, se habían convertido en una máquina de guerra. El mundo mismo pronto aprendería a arrodillarse. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. La arrogancia del gran señor. Un torrente de 100.000 jinetes retumbó a través de las praderas de esos. No se trataba de una incursión caótica de jinetes salvajes. Era una legión. Detrás de cada escuadra avanzaban carros de suministros cargados de armaduras que brillaban como fuego frío bajo el sol. Los Dothraki ya no eran una horda desorganizada. Cabalgaban en formaciones compactas y disciplinadas, silenciosas y letales como espadas. Raciones uniformes. Fe fanática en la profecía del dios caballo. Exploradores estrictos, rutas precisas. El viento a través de las praderas traía olor a hierro y óxido. En lo alto, un enorme dragón negro surcaba las nubes, con sus alas extendiéndose hasta el horizonte. Su vasta sombra se extendía sobre las llanuras como la mano de un dios. Los ojos del dragón, glaciales y antiguos, observaban el infinito mar de jinetes. Su rebaño, sus soldados, su ira. Su maestro, Damián Torne, los había convertido en algo más que jinetes. Había forjado un ejército. Y su voluntad era la única ley que los impulsaba hacia adelante. El viento de la guerra llegó a Meereen como un soplo de azufre. Dentro de la imponente gran pirámide, se celebraba un gran banquete. Los candelabros dorados resplandecían con cientos de velas, cuya luz se reflejaba en copas de cristal, sedas y piedras preciosas. Los grandes señores de Meereen, herederos de la arpía, amos de la ciudad pintada, gobernantes del imperio esclavista más rico del mundo, se reclinaban sobre cojines de seda mientras los bailarines giraban ante ellos y sus campanas de bronce repicaban al ritmo de los tambores. Habían oído rumores sobre los cambios en el mar Dothraki. De un nuevo Cal, un hombre que decía descender de Valiria, que había reunido a más de 100.000 jinetes. Pero para ellos, era poco más que un chisme. Una curiosidad para llenar el intervalo entre el vino y la canción. Solo un nuevo salvaje liderando a viejos salvajes, se burló Zach Stroglath, el más rico de todos. Sus dedos gruesos, relucientes de anillos, tamborileaban perezosamente contra su copa. Antes no se atrevían a tocar Meereen, y ahora no lo harán. Los Dothraki son unos perros. Tírales un hueso de oro y unas cuantas mujeres, y volverán corriendo a sus pastos. La risa resonó por todo el salón. Otro señor, con la barba recortada como un tridente púrpura, levantó su copa con sarcasmo. Oí que este nuevo Cal quemó los ejércitos de Astapor. Pero eso solo demuestra que los señores de Astapor eran unos necios. Nosotros, los señores de Meereen, no nos dejamos intimidar tan fácilmente. Sí. Tenemos sabiduría, repitió otro con aire de suficiencia. Y riqueza suficiente para comprar dioses mismos. No eran ignorantes, sabían del ascenso de Damián Torne, del dragón que oscureció los cielos, de la unificación de las praderas, pero la arrogancia los cegó. Para los grandes señores, cada amenaza tenía un precio. Si los Dothraki fueran codiciosos, el oro podría domesticarlos. Si el rey dragón era poderoso, entonces tal vez una montaña de oro más alta y esclavas más bonitas podrían comprar su lealtad. Habían olvidado la verdad más antigua de Valiria. Los dragones no se pueden comprar. Las fuerzas de la familia Pal ya deberían estar custodiando el paso Kaiser, dijo Zach, volviéndose hacia un noble de aspecto adusto. El viejo Pal, patriarca de la familia Pal, dejó su taza con la voz irritada. Lord Zach, el paso del Kaiser es empinado y estrecho. Reunir a las fuerzas de la coalición lleva tiempo. Algunas familias y dudan en comprometer a sus hombres y su dinero.
Su mirada se deslizó fríamente a través de la habitación. ¿Ah, sí? Un joven noble de rasgos afilados soltó una risa exagerada. ¿Y esperas que nosotros, los que pagamos el oro, derramemos nuestra propia sangre? Proteger el paso fue idea de tu familia, viejo amigo. Ese fue el precio por tu exención este año. No te quejes cuando llegue el momento. La sala estalló nuevamente en risas crueles y burlonas. El rostro del viejo Pal se sonrojó, pero se tragó su ira y bebió un trago de vino amargo. El hedor a arrogancia e intriga impregnaba el aire. Los grandes señores, saturados de vino y vanidad, confundieron su riqueza con invencibilidad. Al final, después de mucho pavoneo y debate, llegaron a sus sabias decisiones. Primero, la diplomacia. Enviarían un enviado elocuente con 13 carros llenos de oro, plata y joyas, y 500 de los esclavos más hermosos, como regalo, para persuadir a este nuevo calde que abandonara Meereen en paz. Segundo, militar. Contrataron varias compañías mercenarias, incluyendo a los segundos hijos, aunque les ofrecieron salarios irrisorios. Más un insulto que un contrato. Para los grandes señores, los mercenarios no eran más que adornos para que sus defensas lucieran impresionantes. Su verdadera fe residía en el ejército de esclavos de Meereen. Decenas de miles de soldados esclavos se congregaron en las murallas. Oficiales con armaduras de bronce pulido se pavoneaban ante ellos, profiriendo discursos vanos sobre la gloria del viejo Gis y el poder inquebrantable de Meereen. Todo parecía espléndido y absolutamente falso. Satisfechos, los grandes señores regresaron a su festín. Para ellos, esta guerra inminente era solo otra historia de la que presumir entre sorbos de vino. Más allá del paso Kaiser, el enviado de Meereen se cabalgó a través de la estepa. El mensajero se llamaba Shiraz. Orgulloso, perfumado y vestido de seda. Lideraba una larga caravana de carros cargados de oro y esclavos temblorosos. Consideraba que el trabajo era indigno de él. Simplemente arrojar tesoros a los bárbaros hasta que se inclinaran. El único verdadero desafío, pensó con suficiencia, era mantener la cortesía el tiempo suficiente para entregar el regalo. Pronto, su procesión se encontró con una patrulla de jinetes Dothraki. Pero estos no eran los jinetes semidesnudos que él imaginaba. Estaban vestidos con armaduras de hierro negro, rostros inexpresivos y ojos fríos como el acero invernal. El líder Daka, comandante de los exploradores de Damián Torne, detuvo su caballo. Su mirada recorrió Shiraz y luego las carretas. Soy un enviado de los grandes señores de Meereen, comenzó Shiraz en voz alta, con la voz ligeramente temblorosa. Vengo con generosos regalos para tú, Cal. Daka no dijo nada. Con un pequeño gesto, sus hombres se movieron, silenciosos, eficientes. Tomaron las carretas, contaron el tesoro y apartaron a los esclavos como si fueran ganado. La precisión de sus movimientos le provocó escalofríos a Shiraz. ¿Qué significa esto? Balbuceó, alzando la voz. Esto es un ultraje. Estos regalos son para tu amo, no para. Daka se acercó cabalgando, su sombra se proyectó sobre Shiraz. Se inclinó, sus palabras bajas y afiladas como una espada. El caldijo murmuró que este es el primer impuesto de Meereen. Shiraz se congeló. ¿Impuestos? Repitió con los ojos abiertos por la incredulidad. Los labios de Daka se curvaron levemente. Él mismo vendrá por el resto. Antes de que Shiraz pudiera reaccionar, dos caballeros lo derribaron del caballo. Le arrancaron sus finas vestiduras, dejándolo semidesnudo bajo el viento frío. Lleva ese mensaje a casa, dijo Daka con sequedad. Luego, sin mirarlo de nuevo, dio media vuelta y se marchó, seguido por sus hombres, con el botín brillando al sol. Shiraz yacía temblando en el polvo, con la humillación ardiendo más que el miedo. De alguna manera, montó el único caballo que le habían dejado y huyó hacia Meereen. Para cuando entró desnudo y tambaleándose en la gran pirámide, los grandes señores estaban otra vez ebrios. Su repentina aparición pálida, magullada y temblorosa silenció la sala. ¿Qué es esta farsa? Rugió Thatch, dejando caer su copa de golpe. Shiraz cayó de rodillas, ahogándose de vergüenza y terror. Se lo llevaron todo. El oro, las joyas, los esclavos. Dijeron, se le quebró la voz, dijeron que eran impuestos, y que su cal vendría a por el resto en persona. Por un instante, hubo silencio. Entonces la habitación explotó. Insulto. Arrogancia bárbara. Esto significa guerra. El enorme cuerpo de Thatch temblaba de rabia, con el rostro morado. Guerra será. Haremos que la hierba beba su sangre. Pero antes de que sus gritos pudieran convertirse en acción, un segundo mensajero irrumpió en la sala.
Sin aliento, con los ojos desorbitados y pálido como la muerte. Grandes señores, jadeó, cayendo de rodillas, algo terrible, terrible ha sucedido. La música se detuvo. Los bailarines se quedaron congelados. Todas las miradas se volvieron hacia él. Le costó hablar. Kayseri Paso Kayseri ha desaparecido. Las palabras cayeron como un trueno. El viejo amigo se puso de pie de un salto, agarrando al hombre por el cuello. ¿Qué quieres decir con desaparecido? ¿Dónde están los 15.000 soldados de la coalición? ¿Los defensores del paso? El mensajero tembló violentamente y su voz se quebró. No, no había 15.000, mi señor, la coalición nunca llegó. Sollozó. Solo estaban nuestros 200 guardias pal y 5.000 soldados esclavos y él levantó la vista con los ojos muy abiertos por la desesperación. Un dragón negro cayó del cielo, y todo ardió. La sala quedó en completo silencio. Incluso las antorchas parecían parpadear por el miedo. Zach abrió la boca, pero no pronunció palabra. El aire olía a vino derramado, sudor y terror. Por primera vez en 100 años, los grandes señores de Meereen, quienes se consideraban los herederos del viejo Gis, sintieron lo que significaba temblar. A lo lejos, más allá del paso, el dragón negro rugió. Su grito resonó por las llanuras como la voz del destino. Y a su sombra, Damián Torne, el rey dragón, cabalgaba al frente de su ejército, con los ojos fijos en la ciudad dorada de Meereen. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. La mafia. La espesa niebla de la mañana temprano, como leche pegajosa, envolvió fuertemente el campamento de las fuerzas de la coalición de Meereen. El sonido de la pelea atravesó la falsa tranquilidad. Logré otra vez. Debo darme la orden. Los guardias de la familia Zack son los más selectos. Un gran señor, con el cuerpo hinchado de grasa, clavó un dedo tembloroso casi en la nariz del hombre que tenía delante. Mentira. Tus guardias ni siquiera pueden levantarle la falda a una mujer. Si no fuera por mis hombres bloqueando a esa jauría de perros salvajes anoche, tu tienda habría sido derribada hace mucho. El noble más delgado no mostró ningún signo de debilidad, su mano ya agarraba la empuñadura de su espada. Detrás de ellos, sus respectivos guardias permanecían tensos, con las manos en las armas y la mirada fija. El aire mismo parecía a punto de estallar. Este llamado ejército de coalición, compuesto por más de una docena de familias nobles de Meereen, había estado consumido por luchas internas durante un día entero, disputando sobre quién tomaría el mando, aunque todavía estaban a medio día de marcha del paso del Kaiser. En teoría, vinieron a apoyar a Yamaguchi. En realidad, cada señor perseguía su propia ambición, reacio a arriesgar sus tropas por el bien de otro. El campamento era la encarnación del caos. Magníficas tiendas de seda se encontraban apiñadas unas contra otras como un montón de basura colorida. Más de 10.000 soldados esclavos reclutados masticaban aturdidos pan negro duro, con la mirada perdida en el vacío, impasibles ante los gritos de sus amos. Hacía tiempo que se habían acostumbrado a tales escenas. No había patrullas. Ni centinelas. Todo el campamento era un objetivo gigante e indefenso. Una fina línea negra apareció en el horizonte. La niebla pareció retroceder, empujada por una mano invisible. La línea negra se hizo más gruesa, hinchándose instantes después hasta extenderse como una marea viviente. Todo estaba en silencio. Una ola oscura avanzaba. A la cabeza cabalgaba Daka. Tras él, 3.000 jinetes de vanguardia de los esbirros del dragón se movían al unísono, como un cuchillo de carnicero desenvainado. No gritaron. No rugieron. Solo el golpeteo sordo y rítmico de los cascos resonaba sobre la hierba húmeda. Al principio, el sonido se perdió entre el viento y el desorden del campamento. Luego, como un latido cada vez más cercano, se volvió imposible de ignorar. Un soldado esclavo, mientras hacía sus necesidades cerca de una tienda de campaña, miró hacia arriba confundido. Enemigo, ataque enemigo. Su grito distorsionado atravesó el amanecer. Ni siquiera tuvo tiempo de subirse los pantalones antes de que el pánico estallara como fuego en la hierba seca. El campamento estalló en caos. Gritos, alaridos frenéticos, pies pisoteando. El pánico devoró la masa desordenada. Los nobles, una vez orgullosos y peleadores, ahora estaban pálidos e indefensos. A través del ruido, Daka avanzó. Su rostro cobrizo permanecía inexpresivo, con la mirada fija en el corazón del campamento enemigo. El grupo de tiendas más grande y extravagante.
En su mente, la orden de Sukal resonó claramente. Atraviesa el centro. Mata al general. El Ka nos está observando. La voz de Daka cortó el viento como acero. Que vea cómo se recoge la basura. Espoleó a su caballo. Este se encabritó y avanzó a toda velocidad. Los centuriones que lo seguían lo siguieron sin dudarlo, en formación apretada y con sus espadas brillando como relámpagos negros. Ignoraron a los aterrorizados esclavos que se dispersaban hacia ambos lados. Tenían un solo objetivo: el corazón del enemigo. Detenerlos. Detenedlos ya. La bravuconería anterior de los nobles se desvaneció. Con el rostro pálido, vociferaban órdenes inútiles mientras sus guardias personales, vestidos de bronce brillante y armados con lanzas, se apresuraban a formar una frágil línea de defensa entre las tiendas. De hecho, eran de élite según los estándares de Meeren. Pero frente a la carga total de la horda de hierro de Otraki, esta élite estaba hecha de papel. Auge. El torrente negro se estrelló contra la línea de lanzas. Los ejes se astillaron. La armadura de bronce fue destrozada por los arax curvos, tan fácilmente como si fuera un paño húmedo. Carne y sangre llenaban el aire. Los gritos eran ahogados por el golpeteo de los cascos. La línea se rompió instantáneamente. Mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? El señor más gordo, el patriarca de la familia Zack, gritó mientras luchaba por montar su corcel. Su cuerpo, hinchado y tembloroso, le fallaba una y otra vez. No encontraba los estribos. La desesperación llenó sus ojos. Entonces los vio. 2 ojos almendrados, fríos e insensibles, fijos en él. Los ojos de Daka. Un arco plateado atravesó el aire. ¡Zas! Una cabeza voló hacia el cielo, girando. Los ojos, abiertos por la incredulidad, aún brillaban con el último rastro de vida antes de estrellarse contra el suelo. Daka levantó el brazo y agarró la cabeza cortada por el cabello. Él lo levantó en alto. En medio del caos, todo sonido pareció desaparecer. Todo par de ojos nobles, esclavos, soldados se sentían atraídos por ese espantoso trofeo. Los nobles guardias se quedaron paralizados. Los soldados esclavos dejaron de correr. El señor más ruidoso y rico de Meeren había muerto. Ninguna bandera había caído, pero esta visión impactó más fuerte que cualquier derrota en batalla. En un instante, el mando se disolvió. Correr. Alguien gritó y la frágil presa se rompió. Los soldados esclavos arrojaron sus armas y se dispersaron como hormigas, huyendo en todas direcciones. ¿Por qué debemos morir por ellos? Los habían arrastrado hasta aquí, los habían azotado y encadenado para servir al orgullo de sus amos. Ahora eran libres, aunque solo fuera por el terror. Los nobles guardias lucharon desesperadamente, rodeados y abrumados por la marea negra. Uno a uno, fueron abatidos. La batalla, que parecía equilibrada por el número de participantes, se volvió totalmente unilateral en menos de media hora. Los esbirros del dragón no mostraron piedad ni caos. Lucharon en escuadrones compactos de 10, abriéndose paso entre las masas que huían y matando con una precisión aterradora. No hay gritos innecesarios. No saqueos. Solo el frío ritmo de la matanza. Su coordinación no era natural, demasiado disciplinada para los Dothraki. El suelo estaba resbaladizo por la sangre y los cuerpos pisoteados cuando el sol finalmente atravesó la niebla, derramando oro sobre las praderas. La masacre había terminado. Detengan la persecución. La orden de Daka resonó en todo el campo de batalla. De inmediato, los jinetes se detuvieron, frenaron sus caballos y regresaron a la formación. Cualquier erudito familiarizado con las costumbres Dothraki se habría quedado atónito ante tal obediencia. En el centro del campamento en ruinas se había hecho un gran claro. 10.000 soldados esclavos supervivientes y una docena de nobles señores se arrodillaron temblando sobre la tierra empapada de sangre, despojados de sus armaduras y de su orgullo. El hedor a sangre y sudor flotaba en el aire. Daka estaba sentado encima de su caballo, mirando hacia abajo con ojos inexpresivos. La sangre goteaba lentamente de su arak, manchando la hierba que había debajo con flores oscuras. Ni siquiera miró a los cautivos. En cambio, miró hacia el horizonte. Allí, una forma más oscura se movía por la tierra. Un ejército más grande y más terrible que el suyo, avanzando como una tormenta viviente. El ejército de Ka había llegado. ¿Qué sería de estos esclavos y nobles temblorosos? ¿Serían vendidos y esparcidos hasta los confines del mundo? ¿Y convertirse en las primeras piedras que se colocan en los cimientos de un nuevo imperio? Daka no lo sabía. Él estaba esperando que su Ka entregue la siguiente orden.
Más capítulos disponibles en p@treñ, Atoki29. Pensamientos de los creadores. Atoki29. Atoki29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Ejército de servicio. Un torrente negro surgió lentamente del horizonte lejano. Decenas de miles de guerreros Dothraki, montados en sus imponentes caballos de guerra, avanzaron en silencio para unirse a la vanguardia liderada por Daka. Ya no eran tribus dispersas, sino falanges perfectamente organizadas, donde el roce de las armaduras se fundía en una sinfonía grave y resonante de acero. Damián Torne cabalgaba tranquilamente al frente del ejército, con una postura regia y una mirada penetrante. Su mirada recorrió todo el campo de batalla. Más de 10.000 soldados esclavos de la coalición de Meereen yacían arrodillados en el suelo como espigas de trigo tras la cosecha, densamente apiñados, extendiéndose interminablemente en la distancia. Sus rostros tenían la misma expresión: grises, sin vida y llenos de miedo. Frente a ellos se arrodillaban una docena de generales nobles meereneses que, de alguna manera, habían sobrevivido a la masacre. Los despojaron de sus espléndidas túnicas tocar y armaduras de bronce, y los dejaron con finas prendas de lino y las manos atadas a la espalda. Sus rostros estaban pálidos y temblorosos, con las rodillas presionadas contra la tierra empapada de sangre. Gran conquistador. Misericordioso rey dragón. Cuando un noble vio a Damián, rompió a llorar y a lamentarse, con la voz quebrada por la desesperación. Estamos dispuestos a ofrecer todas nuestras riquezas. Por favor, perdónanos la vida. La bóveda del tesoro de la familia Zack se abrirá para ti. La familia Park guiará sus caballos, mi señor. Somos sus más leales servidores. Uno tras otro, los nobles gritaron, voces llenas de adulación y miedo. Damián ni siquiera los miró. Para él, sus lamentos no eran diferentes a los ladridos de los perros callejeros. Su mirada pasó sobre ellos y se detuvo en las decenas de miles de soldados esclavos arrodillados en silencio ante él. Estaban ya muertos en espíritu. Tenían los ojos hundidos, la respiración débil, como si fueran a desmoronarse en cualquier momento. Conocían su destino. Los esclavos derrotados solo tenían un fin: ser atados, vendidos de nuevo y comenzar una nueva ronda de tormento hasta que la muerte finalmente los reclamara. Damián aceleró el paso con su caballo, pasando lentamente ante las filas de prisioneros. Detrás de él, 100.000 guerreros guardaron silencio como si el mundo mismo contuviera la respiración. Solo el viento frío silbaba a través del paso de montaña. Tú, comenzó Damián con voz tranquila pero que se oía con facilidad por todo el campo, tienes dos opciones. Un escalofrío recorrió las filas de esclavos. Algunos levantaron lentamente la cabeza. Por primera vez, unas tenues ondas aparecieron en sus ojos vacíos. Ignorando las expresiones de sorpresa de los nobles, Damián continuó con su tono tranquilo e insensible. Primero, volved a vuestros amos y seguid siendo esclavos. Siguió un silencio sepulcral. Los esclavos intercambiaron miradas confusas e inciertas. ¿Regresar con sus amos? ¿De verdad este conquistador los dejaría ir? Segundo, la voz de Damián se hizo más pesada, golpeando como un martillo sus corazones, conviértanse en mi ejército vasallo. Luchen por mí. A cambio, les concederé libertad, riqueza y un futuro digno. El aire se congeló. El tiempo mismo pareció detenerse. Por un momento, los soldados esclavos pensaron que habían escuchado mal. ¿Libertad? ¿Luchar por él? ¿Cómo podrían los hombres tratados como animales, escudos y forraje, ser considerados dignos de luchar junto a un rey dragón? El silencio se rompió en murmullos. ¿Qué dijo? ¿Luchar por él? Eso es imposible, somos esclavos de Gis, estás soñando. Sus susurros se fundieron en un leve murmullo de incredulidad. Habían visto amos de todo tipo crueles, hipócritas, arrogantes, pero nunca uno como este. Un viejo soldado esclavo, de cabello canoso y rostro marcado por profundas cicatrices, avanzaba con dificultad de rodillas. Todo su cuerpo temblaba al mirar a Damián. Genial, señor, su voz era ronca, seca como papel de lija. Nosotros, los humildes, ¿de verdad está dispuesto a darnos la libertad? No se atrevió a hablar de riqueza ni de futuro. Solo quería confirmar que no era una broma cruel. Los ojos de Damián se posaron en él. Luchad por mí, dijo simplemente, y ya no seréis esclavos. Su tono era tranquilo y objetivo, sin rastro de compasión. Vuestros amos os trataron como escudos desechables. Yo os forjaré espadas para atravesar sus corazones. Quienes sobrevivan a la guerra serán libres.
La tierra y la riqueza que ganes a través de la batalla serán tuyas. Auge. Si los murmullos de antes eran ondas, esto era un terremoto. Libertad. Tierra. Poder. 3 palabras, como rayos, impactaron profundamente en el alma de cada soldado esclavo presente. Algunos habían nacido encadenados y jamás imaginaron que la libertad fuera siquiera una opción. Otros, antaño libres, habían sido capturados y quebrantados, pero en lo más profundo de sus corazones, el ansia de libertad aún ardía. Ahora, la esperanza estaba ante ellos. Real, tangible, a su alcance. Sí, lo haré. Estoy dispuesto a luchar por ti. Un joven soldado esclavo fue el primero en rugir. Se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de emoción. Como una chispa arrojada al aceite, su voz encendió a la multitud. Sí. Car. Lucharé por ti. Matad a los grandes maestros. Matadlos a todos. El odio y el deseo, que habían permanecido sepultados durante años, estallaron. Decenas de miles de esclavos se lanzaron hacia adelante, gritando y llorando, con lágrimas corriendo por sus rostros mientras se arrodillaban y se inclinaban ante Damián Thorne. Sus ojos ya no reflejaban miedo, solo asombro. Este rey dragón, les había dado nueva vida. Pero no todos se dejaron llevar por la pasión. Miles permanecieron arrodillados, inmóviles, desgarrados por la vacilación. Sus familias seguían en Meereen, rehenes en manos de los grandes maestros. No se atrevieron a arriesgarlo todo. Damián observó en silencio. No necesitaba la lealtad de todos los hombres, solo su elección. Una elección que dividiría al enemigo desde dentro. Su mirada se volvió finalmente hacia los nobles temblorosos, con sus rostros cenicientos. En cuanto a ellos, dijo Damián, apuntando con su látigo hacia los nobles, y aquellos que decidan regresar, y su voz se volvió helada. Despojadlos de toda ropa. No dejéis nada atrás. Dejadlos caminar de regreso a Meereen. Los soldados recién juramentados que habían estado rugiendo momentos antes se quedaron en silencio por un instante, luego estallaron en risas salvajes y vítores. Los nobles, sin embargo, se desplomaron donde estaban arrodillados. Sus cuerpos temblaron y algunos perdieron el control de sus intestinos. No. Por favor, señor Rey Dragón. Podemos darte oro, montañas de oro. Esto es una humillación. No puedes tratar así a los nobles. Tengo sangre valiría. Puedo apoyar tu gobierno. Daka avanzó con una sonrisa sombría y agarró el cabello del noble que hablaba más ruidosamente. Cállate, escoria. Le dio una bofetada al hombre en la cara con la parte plana de su arac. Ahora, las palabras de Kaa son la ley. Bajo las rudas manos de los Dothraki, más de una docena de nobles mimados y miles de esclavos que eligieron la lealtad a Meereen fueron desnudados. Sus cuerpos pálidos y flácidos temblaban en el aire frío de la mañana. Vete, ordenó Damián con frialdad. Regresa y dile a tus grandes señores que su ejército ahora es mío. Y diles esto. Su voz se alzó y se oyó a través del campo. Pronto iré a Meereen. El imperio valirio resurgirá. Detrás de él, decenas de miles de soldados recién juramentados rugían con alegría fanática. Delante de ellos, la humillada procesión de nobles y esclavos avanzaba a trompicones por el largo camino hacia casa, con su vergüenza arrastrándose tras ellos como un estandarte. Cada paso que daban grababa más profundamente el nombre de Damián Thorne en la memoria de Meereen. Traerían un mensaje que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos. Un nuevo conquistador estaba utilizando el más antiguo sistema de opresión para destruirse desde dentro, convirtiendo a los esclavos en soldados y al miedo en fe. Más adelante, en el camino, un soldado derrotado se giró para echar una última mirada. Al pie del paso de montaña, el ejército vasallo recién nacido se estaba reorganizando bajo la atenta mirada de los esbirros del dragón. Más allá de ellos se alzaba la hueste Dothraki. Disciplinada, silenciosa y negra como el hierro. Parecían menos hombres y más un bosque de acero. 2 ejércitos, de diferente nacimiento, ahora se movían con una sola voluntad. El último rayo de esperanza del soldado se desvaneció en desesperación. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 16. Capítulo 16. Muerte en el cielo. Las puntas de 3000 lanzas brillaban fríamente bajo el abrasador sol del mediodía. En los altos y coloridos muros de ladrillo de Meereen, el aire era sofocante, pesado y silencioso, como la quietud dentro de una tumba.
3000 inmaculados se mantenían hombro con hombro a lo largo de las almenas, inmóviles como estatuas de piedra. Eran el último orgullo de Meereen, el último muro entre la ciudad y la ruina, y la mayor fuente de confianza para sus grandes señores. Tras ellos, decenas de miles de soldados esclavos y libertos aguardaban en tenso silencio, empuñando una colección de armas desparejada. Lanzas oxidadas, espadas melladas, guadañas de granjero forjadas a toda prisa para la guerra. El miedo se reflejaba en cada rostro. En lo alto de la gran pirámide, varios de los señores más poderosos de Meereen, ataviados con sus túnicas bordadas y con largos telescopios importados de Pentos, observaban el horizonte infinito, esperando la llegada de la horda de Dothraki. Una manada de salvajes que solo saben aullar a caballo, se burló Zach-Stroglace, el más gordo y rico de todos. Sus mejillas temblaron de desdén al bajar el catalejo. Que vengan. Nuestros muros y nuestros inmaculados les enseñarán lo que es el verdadero poder. Los demás señores murmuraron su conformidad, hinchándose de confianza vacía, como si la victoria ya estuviera escrita en las estrellas. Entonces, ¿qué es eso?, gritó de repente un soldado, señalando al cielo. Al principio, no era más que una mancha negra contra el cielo azul, volando perezosamente sobre el horizonte. Algunos pensaron que era un pájaro, un halcón, quizás, o un águila gigante de las montañas. Pero la mota creció rápidamente. Demasiado rápido. En instantes, ya no era un punto, sino una sombra, vasta y creciente, con alas extendidas que engulleron el sol. La luz del sol se atenuó como si la noche misma descendiera. Y entonces vieron los ojos. 2 orbes de oro ardiente, que ardían como hornos gemelos de metal fundido. Un miedo más antiguo que la memoria se apoderó de todos los corazones en la pared. No era el miedo nacido de la razón, sino el terror primigenio de una presa al darse cuenta de que se encuentra ante un depredador de otro mundo. Un grito largo, penetrante y completamente extraño recorrió el cielo. El aire mismo pareció desgarrarse. «¡Dragón!», gritó alguien con la voz entrecortada. «Es un dragón». El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Los soldados esclavos soltaron sus armas y corrieron, tropezando unos con otros en su desesperada huida. El caos se apoderó del muro. Incluso los inmaculados, aquellos hombres criados para no conocer el miedo, vacilaron. Sus disciplinadas filas temblaron levemente. El dragón negro descendió lentamente, volando en círculo sobre Meereen. Sus alas eran enormes, y cada batir despertaba violentas ráfagas de viento que hacían ondear estandartes y arremolinaban polvo en el aire. Las escamas de la criatura eran como placas de obsidiana, reflejando el sol en fragmentos de luz oscura. En su lomo viajaba una figura solitaria. Damián Thorne. Él no atacó. Todavía no. En cambio, se deslizó en círculos lentos, su sombra sobrevolando la pirámide, el mercado de esclavos y los rostros aterrorizados de todos los meereeneses que se encontraban abajo. Era como si la muerte misma hubiera alzado el vuelo, planeando silenciosamente sobre sus cabezas. La presión de su sola presencia era suficiente para hacer que hombres adultos cayeran de rodillas. El aire se volvió pesado. Los soldados se desplomaron donde estaban, temblando incontrolablemente. Algunos se ensuciaron. Otros se agarraban el corazón como para evitar que estallara. Los inmaculados no se retiraron, pero incluso ellos estaban pálidos bajo sus cascos, los tendones de sus manos se hinchaban blancos mientras agarraban sus lanzas. «Manténganse firmes. Manténganse firmes», gritó un comandante meereense con el rostro ceniciento. Levantó su cimitarra curva y, en un intento desesperado por restablecer el orden, abatió a 2 soldados que intentaban huir. «Es solo una bestia. Si sangra, puede morir». Un coraje loco o la locura misma brilló en sus ojos. «Carguen las balistas», rugió. «Bájenlas». A lo largo de los muros interiores, paneles ocultos de piedra pintada y bronce se abrieron con fuertes golpes. Tras ellos se encontraban las últimas y más poderosas armas de Meereen. Las pesadas balistas. Enormes estructuras de madera reforzadas con acero, cada una del tamaño de una torre de asedio, crujían mientras los equipos de hombres accionaban sus tornos. El sonido de los engranajes girando áspero, metálico, implacable resonaba por toda la ciudad. Se colocaron virotes tan gruesos como el brazo de un hombre. Sus puntas dentadas brillaban a la luz del sol, tan afiladas que perforaban el hierro. «Listo. Fuego». El rugido del comandante se desvaneció bajo el estridente sonido de las cuerdas del arco. Docenas de rayos gigantes se dispararon hacia el cielo, silbando como rayos. El cielo mismo pareció partirse bajo su ataque.
Cada alma en el muro contuvo la respiración. Esta era la última esperanza de Meren. El coraje de los mortales contra la ira de los dioses. Pero en los cielos, Damián Thorne se movió. El dragón rodó con una gracia imposible para su tamaño. Sus alas se plegaron ligeramente y su cuerpo se retorció a una velocidad aterradora. La mayoría de los proyectiles pasaron silbando sin causar daño, cortando el aire. Entonces uno atacó. El golpe fue certero. Impactó directamente en el vientre del dragón, la parte más blanda de su armadura. ¡Golpe! Gritó el comandante, con el triunfo brillando en sus ojos. Los soldados vitorearon con entusiasmo, un rayo de esperanza se encendió en medio del terror. Pero esa esperanza duró menos de un latido. En lugar de sangre, se escuchó un sonido como el golpe de un martillo de herrero. Clan. Agudo y metálico. El perno se rompió con el impacto. Astillas de acero y madera de hierro cayeron en un arco brillante. Las escamas negras del dragón permanecieron intactas, sin siquiera un rasguño. Los aplausos murieron al instante. Se hizo un silencio frío, absoluto, aplastante. La sonrisa del comandante se congeló. Su mandíbula se aflojó. La sangre desapareció de su rostro hasta que pareció un cadáver erguido. Incluso los inmaculados flaquearon. Los viejos soldados se quedaron mirando con mudo horror. Un veterano con el pelo blanco como el hueso dejó caer su lanza. Esta resonó en la piedra con un eco hueco. «Oh, dioses», susurró con voz temblorosa. Cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. ¿Contra qué luchamos? En lo alto, Damián Thorne giró su dragón en un arco lento y depredador. La provocación le había enfurecido. Abrió la boca, y el sonido que salió no fue un rugido, sino un cataclismo. El aire mismo tembló. La onda expansiva impactó contra los muros de Meren, agrietando el mortero y la piedra. Los soldados se tapaban los oídos mientras la sangre les manaba por la nariz y la boca. Muchos cayeron inconscientes en el acto. Y entonces, sin piedad, Damián dio la orden. El pecho del dragón se agitó. En lo profundo de su garganta, una luz terrible comenzó a crecer. Un rojo apagado al principio, luego un dorado cegador, luego un blanco fundido tan brillante que dolía mirarlo. Fue como ver un sol recién nacido formándose ante sus ojos. El comandante alzó la vista, paralizado. Sus labios se movían en silencio. Los soldados que manejaban las balistas también lo miraban fijamente, negándose a comprender lo que veían. Y entonces el mundo se acabó. Un rayo de pura destrucción cayó desde el cielo, envolviendo la sección de la pared donde habían sido montadas las balistas. No hizo ningún sonido, solo luz. El muro no se derrumbó, se derritió. Ladrillos, bronce y carne se vaporizaron en un instante. Las grandes balistas se convirtieron en escoria fundida antes de que pudieran arder. Todos los hombres en la muralla fueron borrados, reducidos a cenizas flotantes. Se hizo el silencio. Un silencio terrible y reverente. La llama del dragón se desvaneció, dejando tras de sí una herida en la tierra. Una enorme y brillante zanja de piedra fundida que aún silbaba de calor. Lo que había sido la defensa más orgullosa de Meren era ahora un enorme agujero, cuyos bordes brillaban de color naranja como el borde de una flecha. El humo y las cenizas se elevaban en espiral hacia el aire. Los soldados que seguían con vida en la muralla se tambalearon hacia atrás, sin valor alguno. Algunos soltaron sus armas y cayeron de rodillas, sollozando desconsoladamente. Otros simplemente se quedaron allí, con la mirada perdida, destrozados. Los grandes señores en la cima de la pirámide se habían vuelto pálidos como el mármol. El telescopio de Zachstroglace se le cayó de la mano temblorosa. No, susurró con labios temblorosos. Ninguna fortaleza puede resistir eso. Desde arriba, Damián Thorne observaba el caos con ojos fríos e ilegibles. El dragón exhaló un suspiro lento y retumbante, y de sus fosas nasales emergió vapor. El aire mismo brillaba de calor a su alrededor. Esto no fue simplemente una guerra. Fue un juicio. El viejo mundo de amos y esclavos ardía ante su mirada. Y mientras la aterrorizada ciudad de Meren temblaba bajo la sombra de sus alas, la voz de Damián resonó por los cielos, amplificada por el poder que lo unía a la bestia. Inclínate, dijo, sus palabras eran tranquilas, casi suaves, pero cada sílaba resonaba como un trueno. Inclinaos ante el nuevo orden. Los habitantes de Meren, destrozados y destrozados, cayeron al suelo. Miles se arrodillaron en las calles, sus gritos se perdieron en el viento rugiente. Sobre ellos, Damián Thorne flotaba a horcajadas sobre su dragón, enmarcado por el humo y el fuego de su ciudad moribunda. El conquistador había llegado. Y la muerte había tomado los cielos.
Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 17. Capítulo 17. Destructor de muros. El torrente de destrucción golpeó la muralla de la ciudad con precisión letal. No hubo explosiones estremecedoras ni estruendos atronadores. En cambio, solo se oyó un silbido que rechinaba los dientes. La enorme mampostería que una vez resistió el poder de los trabuquetes se desmoronó como hielo y nieve bajo el calor abrasador. En una fracción de segundo, pasó de marrón a rojo intenso, para luego fundirse en hierro fundido anaranjado. En la muralla de la ciudad, el comandante que había estado gritando extasiado momentos antes, junto con docenas de soldados y la orgullosa ballesta que habían preparado con tanto esmero, se evaporaron bajo la luz y el calor. No hubo tiempo para gritos. No quedó rastro. Ni siquiera polvo. Sus sombras quedaron impresas para siempre en la pared detrás de ellos, grabadas como eternas siluetas negras. Luego vino el colapso. Una sección de 100 metros de la muralla de la ciudad, antaño un imponente bastión, fue excavada por una mano gigante invisible. Perdió todo soporte y, en una caída a cámara lenta, se derrumbó hacia adentro. Una nube de polvo se elevó en el aire, e innumerables edificios fueron aplastados bajo su peso. Un enorme agujero, repleto de humo y lava fundida, apareció en el corazón de las otrora impenetrables defensas de Meeren. Era una cicatriz. Silencio. Un silencio sepulcral. Los soldados sobrevivientes, ya fueran soldados esclavos o inmaculados disciplinados, miraban fijamente el agujero irregular, la lava abrasadora que se derramaba en la ciudad desde la abertura. Sus mentes se habían quedado en blanco. Su fe, las fuertes murallas de la ciudad en las que siempre habían confiado se hicieron añicos. En el cielo, el enorme dragón negro que bloqueaba el sol batía lentamente sus alas. Damián Thorne, el jinete del dragón, miraba hacia abajo con sus fríos ojos dorados, observando la ciudad de hormigas que se alzaba bajo él. Un fragmento de una flecha de ballesta se deslizó de las escamas indestructibles del abdomen del dragón, produciendo un crujido metálico. No se produjo ningún daño. Pero la ofensa era innegable. Una provocación temeraria por parte de simples mortales. Damián Thorne no sintió dolor, pero una rabia fría y ardiente lo invadió, como si un gigante hubiera sido mordido por una hormiga. Una provocación ridícula e irritante. Podría simplemente haberse ido. El muro había sido derribado. Su propósito se había cumplido. Pero Damián cambió de opinión. El castigo debía ser acorde con la ofensa. Como estos mortales confiaban tanto en sus caparazones, él personalmente destrozaría sus defensas, dejándolos desnudos y expuestos al miedo. El cuerpo del dragón negro se hundió ligeramente y luego comenzó a volar bajo a lo largo de los muros exteriores de Meeren. No se movía rápido. Su vuelo llevaba el peso de la majestuosidad y la opresión, como si estuviera patrullando su territorio. Los soldados que quedaban en las murallas de la ciudad observaron con horror cómo la inmensa sombra del dragón se movía centímetro a centímetro sobre ellos. Algunos se desplomaron, dejaron caer sus armas y se dieron la vuelta para huir. Otros estaban demasiado paralizados por el miedo para moverse. Sus piernas cedieron al perder la fuerza para correr. El dragón abrió su inmensa boca. Esta vez no se trató de una única columna de fuego concentrada. En cambio, fue como la ira de los mismos dioses. Un abanico de llamas continuo y amplio, como un látigo ardiente que caía del cielo y azotaba los muros exteriores de Meeren. Auge. El torrente de llamas arrasó la ciudad en una ola imparable. Barrió la muralla de la ciudad de un extremo a otro. Todo a su paso fue consumido. Una imponente torre de flechas, antaño símbolo de la fuerza de Meeren, comenzó a derretirse en cuanto las llamas la tocaron. Los ladrillos y las piedras de la cima se ablandaron y fundieron, fluyendo en riachuelos como cera de vela. La torre entera se derrumbó, impactando contra la ciudad y desencadenando una serie de reacciones en cadena. Los Inmaculados, famosos por su disciplina inquebrantable, permanecieron indefensos ante este poder sobrenatural. Sus escudos y lanzas, símbolos de su determinación, resultaron completamente inútiles. Las llamas lamieron sus filas, tiñendo sus máscaras de bronce de un rojo brillante antes de que los soldados, junto con sus armaduras, quedaran reducidos a carbón retorcido, congelados en su postura final y agonizante. Los soldados esclavos gritaban aterrorizados y huían en todas direcciones. Pero ¿cómo podrían escapar de las llamas? Uno a uno, fueron alcanzados, incendiados mientras corrían, con antorchas en las murallas. Y, al final, cayeron, consumidos por el fuego.
Los gritos de los moribundos, los edificios derrumbados y el rugido de las llamas se fusionaron en una sinfonía de fatalidad. Meereen fue envuelta en un resplandor rojo anaranjado. Los grandes señores de la ciudad salieron corriendo de sus pirámides, mirando hacia arriba con horror. Vieron al dragón negro desmantelando metódicamente las mismas murallas en las que habían confiado con tanta arrogancia. No fue un ataque violento, sino una destrucción fría, eficiente y desdeñosa. Fue como si Damián Thorne les estuviera diciendo: todo lo que a ustedes les es querido no tiene ningún significado para mí. Los muros construidos por los mortales no son más que castillos de arena ante los dioses. Una voz grandiosa y poderosa, que resonaba con resonancia antigua, resonó directamente en las mentes de todos los habitantes de Meereen. No fue pronunciado en voz alta, pero se sintió. Una voz más allá del entendimiento mortal, una que llevaba el peso de las eras, como si hubiera existido desde el comienzo de los tiempos. Los eruditos y nobles que entendían el antiguo idioma valirio temblaron violentamente. Sus rostros palidecieron al escuchar las palabras, asimilando su significado. Dios. Finalmente se dieron cuenta de a qué se enfrentaban. Esta no era una bestia salvaje. Esta era una criatura de un poder inimaginable, alguien que se consideraba un dios. Zach-Zoglace, el más rico de los señores, se había desmoronado en el balcón de su pirámide. Su otrora orgulloso tocar de seda colgaba despeinado bajo el viento abrasador. Miraba al dragón con los ojos abiertos de par en par por el terror, como si el mismísimo dios de la muerte estuviera ante él. Finalmente se dio cuenta de lo tonto que había sido su plan: sobornar a los Dothraki con oro. Frente al poder absoluto, el dinero no era más que polvo. La llama del dragón de Damián Thorne continuó. No fue el fuego imprudente de una bestia enloquecida. Fue una destrucción calculada, obra de un artesano que desmanteló cuidadosamente la ciudad pieza por pieza. La llama del dragón calcinó cada rincón de la muralla exterior. Cada torre defensiva quedó reducida a lava fundida. Ninguna sección de la muralla de más de 10 metros de longitud permaneció intacta. Pero Damián no tenía intención de matar a todos. Lo que quería era quebrantar su espíritu. Su objetivo era destruir el sistema de defensa de la ciudad y, con él, la voluntad de resistir. Cuando el dragón hubo rodeado los muros exteriores de Meereen, finalmente se detuvo y flotó sobre la ciudad. Abajo, lo que una vez fueron las imponentes y orgullosas murallas de la ciudad eran ahora un amasijo de ruinas humeantes. Enormes huecos, algunos de cientos de metros de ancho, revelaban el interior de la ciudad. Lo que una vez fue un muro defensivo ahora parecía una galleta hecha añicos. Cada pedazo roto, inservible para servir de refugio. Damián bajó la cabeza y sus pupilas verticales doradas recorrieron la ciudad devastada que se extendía debajo, donde el pánico y las llamas se entrelazaban. Dejó escapar un rugido de triunfo y desafío. Rugido. El rugido fue una onda sonora tangible que recorrió la ciudad. Innumerables ventanas se hicieron añicos, y la estatua de la arpía en la cima de la pirámide se quebró por la fuerza, antes de caer, haciéndose añicos en las calles. Habiendo logrado lo que vino a hacer, Damián no sintió arrepentimiento alguno. Sus alas de dragón se agitaron violentamente, enviando un viento abrasador que intensificó las llamas de abajo, haciéndolas saltar más alto hacia el cielo. La figura negra se disparó hacia arriba, encogiéndose rápidamente hasta convertirse en un punto oscuro, hasta que desapareció en el cielo carmesí. Él vino. Él destruyó. Él se fue. Lo que quedó fue una ciudad despojada de su orgullo, temblando de miedo. Después de un tiempo, las llamas comenzaron a apagarse. El humo se disipó gradualmente. Los señores y soldados supervivientes, como zombis, caminaron penosamente hacia el borde de la antigua muralla de la ciudad. Se quedaron mirando, aturdidos, la ruina que tenían delante. No había murallas intactas. Ni torres imponentes. Solo interminable roca fundida, enfriándose y solidificándose, y los restos carbonizados de lo que una vez fue la fortaleza de Meereen. Un viento frío sopló entre las ruinas, levantando nubes de ceniza. Un viejo soldado inmaculado, con experiencia en innumerables batallas, contempló el paisaje infernal. La lanza que sostenía cayó al suelo con un fuerte estruendo. Cayó lentamente de rodillas, con su máscara de bronce mojada por las lágrimas mientras gemía desesperadamente. ¿Los muros de Meereen han desaparecido? Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. La locura del gran señor. La noche cayó sobre Meereen. Pero la ciudad ya no estaba envuelta en oscuridad.
El cielo nocturno ardía de un naranja intenso, iluminado por cientos de incendios que devoraban hogares, templos y calles. El aire estaba cargado de ceniza, el olor a carne quemada y el lamento incesante de su gente. Gritos de dolor y desesperación resonaban en cada rincón, mezclándose con el crepitar de la madera ardiendo. Una siniestra sinfonía de ruina y arrepentimiento. En la cima de la gran pirámide, Zach-Stroglath permaneció inmóvil. La brisa vespertina alisaba su túnica de seda tocar, antaño símbolo de riqueza y orgullo, que ahora ondeaba como un sudario de luto. Su rostro, antes sonrosado, estaba pálido como un muerto. Tras él se encontraban una docena de los señores más poderosos de Meereen, hombres que habían gobernado esta ciudad con arrogancia y oro durante generaciones. Miraron hacia abajo, hacia su reino. O mejor dicho, lo que quedó de ello. Las imponentes murallas que se habían mantenido en pie durante siglos, lo suficientemente fuertes como para resistir el asedio y el fuego, habían desaparecido. El otrora majestuoso anillo de defensas de Meereen se había convertido en ruinas destrozadas y humeantes. Brechas de cientos de metros de ancho se abrían como heridas abiertas, aún relucientes con piedra fundida. Las defensas exteriores de Meereen, el orgullo de los grandes maestros, habían caído. Un artesano jefe subió a trompicones los escalones de la plataforma, cubierto de hollín, temblando de cansancio y terror. Al llegar arriba, cayó de rodillas con un golpe sordo, presionando la frente contra el frío suelo de mármol. Grandes señores, y graznó con voz ronca y temblorosa. El 70% del muro exterior ha sido completamente destruido. Las secciones restantes están fracturadas y podrían derrumbarse en cualquier momento. Tragó saliva con dificultad, ahogándose entre lágrimas y humo. No se puede reparar. Ya no tenemos muros. La última frase cayó como un trueno en la silenciosa sala. Sin muros. Sin protección. Sin defensa. Los grandes señores se quedaron paralizados, con la mirada vacía, el alma vacía. La comprensión los invadió. La ciudad que una vez resistió todos los ejércitos y rebeliones ahora yacía desnuda ante sus enemigos. Dentro de la cámara del Consejo de la Gran Pirámide, reinaba el silencio. La sala se impregnaba del tenue aroma del costoso incienso volanteno que ardía en un brasero de cobre, pero la dulce fragancia no podía disimular el hedor del miedo. Los rostros de los grandes señores palidecían a la luz vacilante del fuego. Sus anillos enjollados y sus túnicas doradas los ridiculizaban con su inutilidad. Finalmente, el patriarca de la casa Par, un hombre de cabello blanco cuya voz aún tenía el peso de la autoridad, golpeó con el puño la larga mesa. Debemos reducir nuestras defensas. Dijo con voz áspera. Abandonen la ciudad exterior. Retirad a todos los soldados inmaculados y esclavos a la ciudad interior. Fortificad las pirámides y las fortalezas. Entréguense en combates callejeros si es necesario. Si resistimos lo suficiente, llegarán los refuerzos de Yunkai. Varios señores mayores asintieron con tristeza. Era un plan lógico, el único plan. Pero antes de que el silencio pudiera instalarse, otra voz cortó el aire como una espada. Tontería. El cuerpo regordete de Zach-Stroglath temblaba de rabia al golpear la mesa con las palmas. Las copas doradas vibraron, derramando vino como sangre. Su rostro se contorsionó de furia y sus mejillas temblaron al gritar. ¿Retirarse? ¿Abandonar la ciudad exterior? Es fácil para ti decirlo, anciano. Señaló con un dedo al patriarca Par y su voz se elevaba con cada palabra. ¿Y qué pasa con mis propiedades? ¿Los olivares? ¿Los viñedos? ¿Las granjas que se extienden kilómetros más allá de las puertas? ¿Esperas que se las entregue a esos salvajes Dothraki? La saliva volaba mientras hablaba, y sus ojos brillaban con una codicia febril. ¿Y los muelles? La familia Graf posee 7 almacenes en el puerto, llenos de sedas y especias de Volantis. ¿Dices que deberíamos abandonarlos también? Eso es oro, ¿entiendes? Oro. Sus palabras resonaron profundamente en los corazones de los demás. La habitación, una vez llena de miedo, ahora latía con algo más oscuro. Codicia. No eran guerreros. Eran comerciantes, traficantes de esclavos y banqueros. Su coraje se contaba en monedas, su fe en libros de contabilidad. La idea de perder su riqueza era mucho más aterradora que la idea de perder sus vidas. Zach volvió a golpear la mesa con el puño. El dragón solo destruyó el muro. Su ejército aún no ha llegado. Los Dothraki aún están a kilómetros de distancia. Señaló a los demás, con tono maníaco y la voz temblorosa de convicción. Aún tenemos un ejército. 40.000 libertos, 50.000 esclavos. 90.000 soldados.
¿Por qué escondernos en agujeros como ratas mientras los salvajes saquean nuestras riquezas? El jefe Par se puso de pie, con el rostro rojo de furia. ¿Estás loco? ¿Entiendes siquiera lo que dices? Los Dothraki no son comerciantes con los que se pueda negociar. En cuanto vean nuestro ejército de esclavos, los aplastarán en minutos. ¿Y qué si lo hacen? Se burló Thatch. Los esclavos pueden ser reemplazados. La riqueza, no. Un murmullo de asentimiento recorrió el salón. La locura se estaba extendiendo. Thatch lo vio, el destello de codicia, el brillo desesperado en sus ojos, y aprovechó su ventaja. Hermanos míos, dijo, bajando la voz, rebosante de persuasión. Somos los amos de Meeren. Descendientes del imperio de Gis. Nuestros antepasados gobernaron medio mundo bajo las alas de la arpía. ¿Y ahora, nos encogeremos como mendigos solo porque cayó un muro? Se enderezó, abriendo los brazos. Los muros han caído, sí. Pero nuestros tesoros siguen llenos. Nuestra riqueza perdura. Y mientras perdure, Meeren perdurará. La habitación quedó en silencio. Dejó que las palabras flotaran en el aire antes de rugir. Para proteger la riqueza de Meeren, debemos luchar. Su grito resonó por la enorme cámara como un tambor de guerra. Por la riqueza. Por la gloria de la arpía. La fiebre se propagó rápidamente. Una a una, las voces se alzaron a su alrededor. Estoy de acuerdo. No podemos entregar nuestras propiedades. Sí. Los Dothraki son menos de 100.000. Tenemos los números. Lucha. Lucha por Meeren. Las voces razonadas quedaron ahogadas bajo el trueno de la codicia y el miedo. El jefe Par permaneció inmóvil mientras el caos se desataba a su alrededor. Miró a los rostros de sus compañeros señores hombres antaño considerados sabios y poderosos y solo vio la locura mirándolos fijamente. Sus ojos no brillaban de coraje, sino de desesperación y avaricia. Se hundió lentamente en su silla, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. Meeren está condenada, susurró para sí mismo. En cuestión de una hora, se tomó la decisión. No hubo debate ni segundas reflexiones. Los grandes señores de Meeren, los hombres más ricos de la Bahía de los Esclavos, habían sellado el destino de su ciudad. La locura triunfó sobre la razón. La codicia triunfó sobre el miedo. Afuera, las hogueras seguían ardiendo, proyectando largas sombras danzantes sobre las paredes de mármol de la Gran Pirámide. Pero ahora se encendían nuevas antorchas, no para lamentar, sino para marchar. Un heraldo bajó corriendo la gran escalera, con su máscara de bronce brillando a la luz del fuego. De pie al borde de los escalones de la pirámide, observó a la multitud reunida en la plaza. Decenas de miles de ciudadanos y esclavos asustados, con el rostro manchado de ceniza y hollín. Levantó su trompeta y gritó a todo pulmón. Su voz resonó en la noche como el grito de un hombre condenado. El gran señor ha dado la orden. Sus palabras resonaron en toda la plaza. Todos los guerreros de Meeren, reunidos de inmediato. La gente de abajo se agitó, murmurando confusa. Los soldados esclavos se miraron con ojos hundidos, indecisos entre obedecer o huir. La luz del fuego se reflejaba en sus armaduras de bronce, apagadas y agrietadas, como el resplandor moribundo de una civilización moribunda. Por encima de ellos, Thatch Troglath observaba desde el balcón de la gran pirámide, con el rostro enrojecido por la emoción. En su mente, ya no veía llamas ni ruinas, solo montones de oro, a salvo tras las líneas de su ejército. No veía la sombra negra en el cielo lejano, volando en círculo sobre la ciudad en llamas. Damián Torne todavía estaba allí afuera, observando. Y cuando los Dothraki finalmente llegaron al amanecer, Meeren llegaría su hora. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 19. Capítulo 19. Movilización final. Bajo la imponente pirámide de Meeren, el ruido combinado de 90.000 hombres y mujeres se fundía en un zumbido pesado y confuso. El aire estaba cargado con el acre olor a sudor, miedo y cerveza barata, una mezcla sofocante que se pegaba a todos como una segunda piel. 50.000 soldados esclavos, impulsados por el agudo chasquido de los látigos de los capataces, se arrastraban por la inmensa plaza como ganado arreado a los corrales. Su supuesto equipo consistía en lanzas oxidadas, escudos abollados y ropas harapientas que no ofrecían protección contra la espada ni las llamas. Sus ojos estaban vacíos, apagados por la resignación de quienes habían entregado sus almas hacía mucho tiempo. Ya no eran hombres, solo cascarones andantes.
Tras ellos, otros 40.000 supuestos hombres libres avanzaban con pasos igualmente vacilantes. Este contingente era aún más caótico que el de los esclavos. Eran artesanos, vendedores ambulantes, porteadores, hombres que apenas ayer habían estado regateando por el pan de un día o peleándose por un cajón de mercancías en los muelles. Hoy, se les obligaba a prestar servicio, equipados apresuradamente con armaduras de cuero que apenas les cubrían el torso y espadas cortas que parecían más dagas ceremoniales que armas de guerra. El miedo los envolvía como un sudor pegajoso y sofocante. Cada mirada era una pregunta, cada temblor, una plegaria no pronunciada. Se aferraban a sus armas no con confianza, sino con desesperación, buscando consuelo en la ilusión del control, por fugaz que fuera. Por encima de la multitud, los grandes señores de Meereen, ataviados con sus llamativas túnicas tocar, pronunciaban discursos apasionados. Gente de Meereen. Bramó Thach-Throllath, el más rico, con los brazos abiertos en un gesto de fervor teatral. Su voz era estridente, tensa tanto por la obesidad como por la excitación. Esos asquerosos salvajes Dothraki están a nuestras puertas. Quieren robarles sus esposas, sus riquezas y reducir sus hogares a cenizas. Hizo una pausa, observando a la multitud con una satisfacción depredadora. Algunos libertos gritaron y aplaudieron nerviosos, animados por sus palabras. Pero Meereen no se rendirá. Los grandes señores te apoyarán. Continuó, elevando la voz con una energía frenética. Tras la victoria, cada hombre libre que participe recibirá 10 monedas de plata. Acaba con un enemigo y tu recompensa se duplica. Mata a su líder y recibirás tus propias tierras y esclavos. La multitud reaccionó con víctores esporádicos y vacilantes. La promesa de riqueza, aunque vana, despertó un breve atisbo de esperanza y codicia. Pero la mirada de Thach evitó cuidadosamente las filas de soldados esclavos. 50.000 vidas. No necesitaba recompensarlas. Eran escudos, prescindibles y fáciles de reemplazar. Esta flagrante discriminación solo profundizó la ya enorme brecha entre las filas. La tensión crepitaba en el aire como un rayo antes de una tormenta. En el límite de la formación de la familia Nakian, Idara Nakian observaba todo en silencio. Era alto, delgado y alerta, su cabello rojizo ondeaba con el cálido viento de esos. Su piel ambarina relucía de salud bajo el intenso sol, y a diferencia de otros nobles con túnicas llamativas, vestía una práctica armadura de cuero. Sus manos descansaban sobre la empuñadura de su espada larga, con los nudillos ligeramente blanqueados por la firmeza del agarre. Examinó la escena con una claridad fría. Thach gritando en lo alto de las escaleras, los libertos abajo impulsados por la codicia, y los soldados esclavos, entumecidos, sin expresión, como cáscaras vacías. Ovejas siendo llevadas al matadero. El pensamiento era clínico, carente de emoción, pero preciso. Tío murmuró, inclinándose hacia el hombre de mediana edad a su lado, en voz baja. Esto es una farsa. El hombre, el actual patriarca de la familia Nakian, dejó escapar un suspiro suave, casi imperceptible. Su mirada recorrió el caos de la plaza. El agotamiento y la impotencia se reflejaban en cada línea de su rostro. No tenemos elección, Shidala dijo en voz baja, con la voz cargada de derrota. Las llamas de Damián Torne han destruido nuestras murallas y todas nuestras rutas de escape han desaparecido. Puso una mano firme sobre el hombro de Idara. Preservar la riqueza y el estatus de la familia Nakian es más importante que cualquier otra cosa. Mientras la familia sobreviva, hay esperanza. Idara no discutió. Su mirada se desvió más allá de su tío, sobre los restos quemados de las murallas de la ciudad, aún ennegrecidas por el fuego del dragón. Algo brilló en sus ojos ámbar. Complejo, ilegible. ¿Esperanza? Quizás. Pero cuando el enemigo es un dragón de verdad, la esperanza es lo más preciado y peligroso que uno puede poseer. Esa noche, en la mansión de la familia Nakian, se reunió un consejo secreto. La sala estaba tenuemente iluminada por la luz parpadeante de las velas, que proyectaba las sombras preocupadas de los ancianos reunidos, formando largas y delgadas figuras sobre las paredes. Solo estaban presentes los miembros principales de las familias Nachen y Par, consideradas las facciones más racionales y cautelosas de la élite de Meereen. 90.000 hombres, dijo el patriarca Par, con la voz cargada de incredulidad mientras apuraba la copa de vino que tenía delante. Parece una fuerza formidable, pero ¿qué clase de hombres son? Una manada de artesanos que jamás han blandido una espada, una masa de esclavos resentidos, luchando contra los Dothraki, amos de las grandes llanuras. Thach está loco.
Está dispuesto a arriesgar todo Meereen solo para salvar sus almacenes en los muelles. El jefe Nachen, sentado frente a él, asintió solemnemente. No está loco. Está cegado por la codicia. Y ha convencido a los demás. Marchar al encuentro de los Dothraki es ahora un consenso entre los grandes señores. Cualquiera que se oponga será tildado de traidor. ¿Traidor? Susurró el patriarca Par, negando con la cabeza. Si salimos, traicionaremos no solo a nuestras familias, sino a la ciudad misma. ¿Y qué opción tenemos? Replicó Nachen. Damián Thorne observa desde arriba, y los Dothraki esperan afuera. Estamos atrapados, como insectos en un frasco. Por mucho que luchemos, la muerte nos aprieta el cuello. Los ancianos murmuraban desesperados. Cada queja era un eco apagado de impotencia. Eran insectos atrapados en una red. Por mucho que se retorcieran, los hilos del destino solo se tensaban más. Sidara Nachen, en silencio hasta entonces, colocó su copa de vino sobre la mesa. El crujido al caer captó la atención de todos. Miró a los ancianos reunidos con una mirada serena e inquebrantable. Ya que no podemos ganar, comenzó con voz firme y fría en su calma, ¿por qué no nos rendimos? La sala se congeló. Todas las miradas se volvieron hacia él, incrédulas. Rendirse. La voz del jefe Par tembló mientras intentaba protestar, pero la mirada penetrante de Sidara lo silenció. Sidara dio un paso al frente, señalando el mapa sobre la mesa, mientras su dedo recorría las ruinas de Meereen. Piénsenlo bien. ¿Quién es nuestro enemigo? Un hombre que puede transformarse en dragón, un ser capaz de derretir nuestras murallas con fuego tan fácilmente como fluye el agua. Damián Thorne no es un simple mortal. Cada palabra cayó como un carámbano en los corazones de los presentes. Es descendiente de Valiria, continuó Sidara. Un verdadero rey dragón. No hay vergüenza en inclinarse ante él. Nuestros antepasados formaron parte del feudo valirio. Comprendían la lealtad y el pragmatismo. Esto no es humillación. Es supervivencia. Bajó la voz, dejando la habitación sumida en un pesado silencio. Entonces pronunció las palabras que lo habían atormentado todo el día. Estamos jugando con 90.000 vidas, ovejas enviadas al matadero, solo para ver si un león nos perdona después de comer hasta saciarnos. Esto no es una guerra. Esto es un suicidio. Los ancianos palidecieron. Sabían que Sidara tenía razón, pero el orgullo inculcado durante generaciones de riqueza y posesión de esclavos no les permitía aceptarlo. Cállate. El tío de Sidara, el patriarca anaquiano, golpeó la mesa con fuerza, con las venas palpitando en su frente. ¿Estás loco, Sidara? ¿Te rindes? ¿Has olvidado a quién nos enfrentamos? Damián Thorne no vino solo. Trajo a los Dothraki. Cientos de miles de guerreros, despiadados y salvajes. ¿Entregarás nuestra ciudad a estos monstruos? La sala se estremeció con la fuerza de sus palabras, pero Sidara permaneció impasible. Sus ojos ámbar, agudos y calculadores, no reflejaban miedo ni desesperación. Solo reflejaban claridad. La supervivencia es más valiosa que el orgullo. La supervivencia es más valiosa que el oro. Pensamientos de los creadores. Atoki 29. Atoki 29. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 20. Capítulo 20. La lógica de la rendición. Dentro de la cámara secreta de la familia Nakian, el aire era denso, oprimiendo como plomo fundido. Cada respiración se sentía densa, cada movimiento lento, agobiado por una tensión que parecía casi tangible. Rendirse. El patriarca de la familia Nakian, tío de Idara, temblaba de furia, con el pelo y la barba erizados mientras sus ojos enfurecidos miraban fijamente a su sobrino. Apuntó con un dedo tembloroso hacia el rostro de Sidara, escupiendo saliva con cada palabra que gritaba. ¿Estás loco? ¿Entregarías nuestra riqueza, nuestras esposas, nuestras hijas, a una banda de bárbaros Dothraki que comen carne cruda y beben sangre? Su voz resonó en los muros de piedra, reverberando como el rugido de una tormenta. Arruinarías a la mismísima familia Nakian. Sidara Nachen mantuvo la calma. Ni un solo músculo de su rostro se contrajo, ni sus ojos color ámbar vacilaron. Tomó la copa de vino de la mesa, haciendo girar el líquido carmesí intenso como si estuviera manipulando una simple baratija. Incluso mientras la furiosa diatriba de su tío continuaba, Sidara no se inmutó. Solo cuando la respiración del anciano se volvió entrecortada, su rabia se apagó momentáneamente, Sidara finalmente habló. Su voz era suave y mesurada, pero resonó por la cámara como un martillo golpeando el hierro. Tío, y te equivocas, dijo.
Precisamente porque lidera a los Dothraki deberíamos considerar rendirnos. Las palabras cayeron como un viento gélido, endureciendo la columna vertebral de todos los nobles presentes. El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Los Dothraki solo obedecen a los más fuertes, continuó Sidara, recorriendo con la mirada a los pocos aliados de la familia Park que se habían reunido con los naquianos. Si Sukal les ordenara moderación, la obedecerían sin rechistar. Así que la clave no son estos hombres salvajes, sino quien los manda. Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara en ellos. Todos los nobles presentes comprendieron la implicación, aunque se necesitó coraje para admitirlo en voz alta. Depende totalmente de eso, Rey Dragón. Damián Thorne. Algunos de los señores mayores se burlaron. Un anciano de pelo blanco de la casa Pal negó con la cabeza lentamente. Sus ojos nublados reflejaban compasión e incredulidad, como si Sidara le estuviera diciendo tonterías a un niño. Jovencito, y aún eres demasiado inexperto, dijo el anciano con tono paciente, casi condescendiente. Los reyes dragón, como los Targaryen, son descendientes de Valiria. Llevan la conquista y el gobierno en la sangre. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera una lección secreta de la historia. A lo largo de la historia, ¿qué les ocurrió a los nobles derrotados que se rindieron ante un rey dragón? Oro, juramentos de lealtad, protección, quizás incluso puestos en la corte de desembarco del rey, si la fortuna les favorecía. Nada más. La mirada del anciano era firme y cómplice, fija en Sidara. Este juego se rige por reglas, niña. Reglas establecidas hace siglos, en la época del feudo valirio. Ignorarlas es tu responsabilidad. Varios nobles en la sala asintieron lentamente, con expresiones que revelaban un reconocimiento reticente. Lo que más temían era la brutalidad de los Dothraki, pero si el enemigo era un rey dragón que conocía las reglas, un gobernante con el que se podía negociar, razonar o incluso manipular sutilmente, la supervivencia era al menos concebible. Se podía gastar dinero para evitar el desastre, pero los cimientos de una familia, una vez destruidos, jamás podrían reconstruirse. ¿Reglas? Repitió Sidara en voz baja, con una leve ironía en la comisura de sus labios. Dejó el vaso y se levantó, con movimientos pausados y serenos. Se acercó a la ventana y abrió las pesadas contraventanas de madera. El frío viento nocturno entró, alborotando su larga cabellera rojiza. Afuera, la ciudad en ruinas de Meereen resplandecía a la luz parpadeante de las hogueras dispersas, y el humo se elevaba como fantasmas sobre los muros derruidos. Más allá, los silenciosos campamentos militares de los Dothraki se extendían en la noche como una bestia depredadora que se arrastraba, irradiando amenaza con cada latido de las llanuras. Una manada de tontos. Sidara se burló para sus adentros. Usando historias y almanaques obsoletos para juzgar a una criatura que rompe todas las reglas, incluso las centenarias. Volviéndose, con la mirada fría y penetrante, volvió a hablar. El tono era suave, desconcertantemente tranquilo, pero cada palabra atravesó la habitación como una cuchilla. Todos olvidan un hecho crucial, dijo. Damián Thorne, desde Astapor hasta el Mar Dothraki, no se rige por sus supuestas reglas. No es un simple noble que busca oro o lealtad ceremonial. Liberó a los esclavos de Astapor y masacró a los amos que se resistieron. Redujo a cenizas a los Khals desobedientes, comprimiendo el Mar Dothraki bajo su mando. No está aquí para negociar. Vino a conquistar. La habitación se enfrió. Las velas titilaron como si temblaran ante las palabras de Sidara. Todos los nobles presentes sintieron un escalofrío al reconocerlo. El rey dragón no era solo una amenaza militar. Era una fuerza de la historia, del destino mismo. Quiere un imperio, continuó Sidara en voz baja y pausada. Un imperio donde la obediencia sea absoluta, donde el fuerte mande y el débil lo obedezca. Y él no comparte el poder voluntariamente. Incluso el anciano de la casa Pal, que antes había intentado enseñarle a Sidara las reglas, se quedó sin palabras. Sidara no se detuvo, sin darles oportunidad de recuperarse. Además, dijo con un sarcasmo mordaz en la voz, todos olvidan otro hecho inconveniente. Los Dothraki prosperan gracias al saqueo. Cada victoria que logran, cada campaña que libran, se mide por lo que pueden apoderarse. Oro, cosechas, ganado. Son el alma de su cultura. No luchan por el honor. Luchan por el botín. Dejó que las palabras se asentaran, cada una golpeando como un martillo. Y ahora, un rey que sustenta a su ejército mediante el saqueo conduce a 100.000 de estos lobos a las puertas de Meereen, una de las ciudades más ricas del mundo conocido.
Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Sidara, con un toque de ironía. ¿Crees que simplemente dejará pasar la oportunidad de saquear? ¿Que recompensará a estos hombres con amor? ¿Lealtad? ¿Consuelo? No. Las riquezas de esta ciudad son el premio, y cualquiera que se le oponga es prescindible. El silencio envolvió la cámara. La antigua lógica de la rendición, transmitida de generación en generación, validada por la historia, se desmoronó bajo la fría y analítica realidad que Sidara expuso. Las murallas de la ciudad habían desaparecido. Los 90.000 soldados, tanto esclavos como ciudadanos, se enfrentaron a un invencible rey dragón y a 100.000 dothraki de élite. Estaban superados en fuerza, habilidad y maniobrabilidad. La rendición, en este contexto, no era la salvación. Era una invitación abierta a la muerte. Atrapados entre la espada y la pared, los ancianos se dieron cuenta de la verdad. No había camino hacia la supervivencia a través de los medios tradicionales. ¿Quieres decir y? El anciano Pal habló finalmente, con voz ronca, seca y temblorosa. Si luchamos o nos rendimos y podríamos perderlo todo. No, dijo Sidara sacudiendo la cabeza. Todos los ojos de la sala estaban fijos en él, desesperados, hambrientos de algún indicio de salvación. Hay otra opción, dijo lentamente. Sidara regresó a la mesa, levantó la copa de vino y la bebió de un solo trago. El líquido carmesí le resbaló por la garganta, manchando el borde de la copa. Observó las manchas de vino con calma, como si extrajera significado de ellas. Vendamos a las otras familias, dijo. El viejo Par y el jefe Nakian intercambiaron miradas. Lo comprendieron al instante. Podemos contactar a la familia Pal y a varios otros dispuestos a cooperar. Ofrecerles la mitad de nuestra riqueza al rey dragón. Usarla para asegurar la ciudad y persuadir a necios como Zach Stroglath para que se alineen, explicó Sidara. Sus ojos brillaban con una peligrosa combinación de cálculo y audacia. La riqueza de Zach y sus aliados es más que suficiente para satisfacer a Damian Thorne y su ejército. Al posicionarnos como el núcleo pragmático de su administración, nos volvemos indispensables, un pilar para su gobierno en Meereen. Levantó la cabeza, dejando que la luz de la vela captara el ámbar de sus ojos, encendiéndolos como llamas gemelas. Mientras mantengamos un rincón en el palacio del rey dragón, incluso el más humilde, sobreviviremos. Y con el tiempo, recuperaremos todo lo que hemos perdido. La cámara estaba en silencio. Por primera vez en horas, se percibía una sensación de concentración, claridad y una determinación fría y racional. Sidara había diseccionado el caos, la codicia y el miedo, y había destilado el camino hacia la supervivencia. Esta era la lógica de la rendición, la estrategia de supervivencia para aquellos que comprendían que el mundo había cambiado, que el rey dragón ya no era un hombre con el que se pudiera negociar con viejas reglas. Aquí, bajo la parpadeante luz de las velas y las densas sombras de Meereen, la mente de Sidara Nachen trabajaba más rápido que cualquier espada, más rápido que cualquier ejército, más rápido que el fuego y la furia de Damian Thorne arriba. No era un héroe. Todavía no. Pero era racional, despiadado y estaba dispuesto a jugar el único juego que les quedaba a los señores supervivientes de Meereen. Y en este juego solo importaba un principio. La supervivencia primero.